Gracias. Bienvenidos a todos a esta presentación para MCDN. El día de hoy vamos a estar viendo las mejoras prácticas de implementación de PROS con SQL Server. Mi nombre es Eduardo Castro. Me pueden contactar a cualquier correo electrónico que tienen en pantalla. Igual los invito a seguir el blog que tengo, donde va a estar publicado el contenido de este webcast. La agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Vamos a estar viendo principalmente dos puntos. El primero que vamos a ver es específicamente qué es la solución PROS. Digamos que es un producto no desarrollado por Microsoft, sino que es desarrollado por un partner. Y después vamos a ver específicamente cuáles son las mejoras prácticas de PROS Pricing, digamos, de esa herramienta, para que se pueda ser implementada de forma exitosa con SQL Server. Y dentro de esas mejores prácticas de SQL Server vamos a ver cuáles son las configuraciones específicas que tiene que tener el producto de SQL Server para que le pueda sacar el mayor provecho el producto de PROS. Entonces, ¿qué lo vamos a ver primero? Vamos a ver primero lo que sería una introducción a lo que sería el PROS Pricing Solution Suite. El PROS Pricing Solution Suite es un producto, como les dije anteriormente, creado por un partner de Microsoft. Este producto se encarga de poder ayudar a las empresas a poder tener una herramienta robusta que soporta todo lo que serían decisiones en cuanto a lo que serían los precios y establecimiento de las diferentes campañas para los precios. ¿En qué se basa lo siguiente? Primero, tiene tres bloques principales, que es el Scientific Analytics. El Scientific Analytics nos permite específicamente poder implementar toda una serie de algoritmos para poder analizar de forma científica las plataformas de precios que nosotros tenemos en este momento para un producto en dado. Después tenemos el Price Optimizer. El Price Optimizer nos permite también poder determinar cuáles son las mejores opciones de manejo de precios para un producto determinado. Y después tenemos el Deal Optimizer. El Deal Optimizer se encarga de poder administrar todas las ventajas que nosotros podríamos tener a la hora de estar haciendo algún tipo de contrato o potencial cliente dentro de nuestro esquema de precios. Entonces, como pueden ver, PROS Solution Suite es una aplicación que está escrita, digamos, en un lenguaje vía web, también en un lenguaje vía cliente-servidor, que nos permite poder optimizar todo nuestro ciclo de decisiones con respecto a la toma de precios y las listas de precios asociadas con él. Y además de poder optimizar las ganancias con base en las listas de precios, los contratos actuales y además poder establecer promociones a nivel de toda nuestra empresa. Entonces, eso es una de las introducción de lo que sería el PROS. Como pueden ver, el PROS prácticamente nos genera un análisis científico donde podemos verificar todo lo que sería las opciones de los clientes, ver cuáles son los precios, los márgenes, además poder determinar las causas de un desempeño determinado y además poder establecer metas en cuanto a lo que sería dicho desempeño. También podemos identificar lo que se conoce en inglés como segmentos de precios y además poder establecer estrategias de precios que nos den buen valor desde el punto de vista de propuestas para la compañía. Además, poder establecer todo lo que sería cambios en los precios y en las tendencias de las ganancias. Otra de las opciones que tiene el PROS es evaluar los escenarios de qué pasa si y además poder establecer escenarios de comparación de mejoramiento de los precios. Como pueden ver, la herramienta está muy enfocada en lo que sería poder analizar específicamente cuáles son las mejores estrategias de precios con base en los clientes y con base en escenarios para un producto dado. También tenemos otro de los componentes principales de PROS, que es el Deal Optimizer y el optimizador de precios, en el cual nosotros podemos obtener específicamente todas
las estrategias de análisis complejos de los precios para establecer cambios y guías que nos permitan establecer dichos cambios. Además, poder administrar de forma adecuada cambios en los precios y además de poder hacer que esos cambios fluyan a través de flujos de trabajo y que sea de forma controlada. También podemos tener otro componente que es el Deal Optimizer, el tercer componente de PROS, que nos permite analizar las diferentes ganancias que podríamos obtener con base en las proformas que estamos haciendo incluso antes de enviarlas a los clientes. Y además poder ver y analizar todos los márgenes de utilidad y ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Además de poder ayudar durante el proceso de aprobación. Entonces, esas son unas características generales de PROS. Aquí tenemos un ejemplo de PROS donde tenemos un escenario en el cual vemos específicamente que podemos ver los precios, podemos ver el estatus de nuestras diferentes oportunidades de negocios. Además, se integra con todos los productos de Microsoft. De hecho, aquí tenemos un ejemplo que está ocurriendo en Microsoft SharePoint Server sobre el ejemplo del contoso. Y podemos ver nuestras oportunidades y además los KPIs, que es otra de las ventajas de PROS, que se integra 100% con los productos de Microsoft. Recordemos que PROS es un producto desarrollado por un partner que aprovecha todas las ventajas de SQL Server para poder hacer su deployment corporativo. Una vez que hemos hablado de PROS, tenemos que recordar un poco de lo que ofrece Microsoft desde el punto de vista de soluciones de negocios. Primero, recordemos lo que era el Windows Server 2008 R2. PROS corre sobre esta plataforma, donde nosotros podemos ejecutar, por ejemplo, aplicaciones basadas en web, donde podríamos tener aplicaciones escritas tanto en ASP.NET como escritas en PHP. Otra de las ofertas de Microsoft es Windows Azure, donde tenemos toda la parte de proveer una plataforma para construir aplicaciones escalables a través de la nube, con servicios de automatización compleja y que esos servicios son dados directamente por Microsoft. Y además, otra de las ventajas de Windows Azure que tiene es de que podemos utilizar herramientas ya conocidas para hacer el deployment de las herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar Visual Studio 2008 o podemos utilizar Visual Studio 2010 para poder hacer todo lo que sería la implementación de aplicaciones que estén basadas en la nube. Después tenemos el producto que nos interesa hoy para la implementación de PROS, que es SQL Server. Dentro de SQL Server nosotros sabemos que es una plataforma corporativa para administración de datos que provee varios componentes. Dentro de esos componentes tenemos el principal, que es la base de datos relacional, y también tenemos toda la parte de inteligencia de negocios, donde nosotros podemos empezar a utilizar aspectos de inteligencia de negocios dentro de SQL Server, que estos puntos principales son aprovechados por la aplicación de PROS para almacenar los datos relacionales y también para poder hacer todo lo que sería el uso de herramientas basadas de inteligencia de negocios. Otro de los productos que existe dentro de la plataforma de Microsoft es SQL Azure. Supongo que ya la tienen que haber oído anteriormente. SQL Azure lo que nos permite es llevar las capacidades de SQL Server a la nube, y donde nosotros podemos tener una base de datos que esté completamente en la nube, y esa base de datos está basada en SQL Server y es administrada 100% por Microsoft. Desde el punto de vista de administración del usuario, nosotros lo que hacemos es administrar aspectos tales como la seguridad, definir tablas, definir procedimientos almacenados, pero todo lo que sería la parte de administración de la infraestructura es hecha por Microsoft en sus data centers y que están optimizados para obtener el mayor desempeño de las bases de datos basadas en SQL Server. Otro de los productos que está integrado con PROS es el Microsoft SharePoint, que todo el mundo ya lo conocemos, donde es una plataforma robusta para lo que sería la parte de portales y para sitios en Internet, también para poder tener portales basados en todo lo que sería inteligencia de negocios. Y además que podemos integrarle productos de terceros, tales como el caso de las capacidades que nos brinda PROS.
Como hemos visto, hemos hecho un pequeño repaso acerca de lo que sería PROS, de lo que sería la suite de productos de PROS, y también ahora con respecto a la suite de productos de Microsoft. Ahora vamos a enfocarnos un poco dentro de lo que sería SQL Server. La solución de PROS, para ayudarnos en el establecimiento de precios, utiliza SQL Server 2008 Enterprise Edition. ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr con todo lo que sería SQL Server? Primero, podemos reducir el tiempo que está bajo nuestro servidor. Podemos reducir el tiempo que está fuera de línea nuestro servidor. ¿Por qué? Porque primero podemos tener y aprovechar alguna de las opciones que nos presenta SQL Server. Entre las primeras opciones de alta disponibilidad podemos recordar el SQL Server Cluster. El SQL Server Cluster, recordemos que está basado en el Failover Cluster de Microsoft, y en ese caso nosotros lo que podemos tener es dos o más máquinas que están atendiendo a un servicio de SQL Server, y de forma tal de que cuando nosotros tengamos que darle mantenimiento a una de esas máquinas físicas, podemos utilizar otra de las máquinas físicas para poder ejecutar SQL Server. La ventaja de esto es que nosotros podemos desde un punto de vista de alta disponibilidad, nuestra base de datos siempre disponible. Entonces, imagínense, tenemos dos servidores que están ejecutando SQL Server. Esos servidores están configurados en un clúster de Failover Cluster de Windows. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos establecer de forma calendarizada el mantenimiento de dichos servidores, ya sea que tengamos que darle mantenimiento preventivo o tenemos que instalarle algún tipo de actualización de software o actualización de firmware. En ese caso, lo que hacemos es que movemos toda la instancia de SQL Server, lo movemos al otro nodo, aplicamos los parches o aplicamos el mantenimiento sobre el nodo que en este caso es el nodo pasivo, porque no está ejecutando SQL Server, y después podemos pasar, una vez que hemos terminado, podemos pasar las instancias de SQL Server hacia ese nodo pasivo. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos implementar el mantenimiento sobre el nodo activo. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Siempre SQL Server va a estar disponible. Existen otras herramientas de SQL Server para mantener alta disponibilidad. Una de las que ustedes pueden verificar es, tal vez nosotros podemos utilizar replicación. También podemos utilizar otros mecanismos como lo que sería el mirroring. Entonces, en SQL Server nosotros podemos tener un servidor principal y un servidor que sería el espejo, donde todas las transacciones pueden estar siendo de forma sincrónica o de forma asincrónica. Y en caso de que necesitamos darle mantenimiento al servidor principal, podemos convertir el servidor en espejo en el servidor principal, y nuestra base de datos va a seguir estando disponible para nuestras aplicaciones. Entonces, ese es uno de los otros mecanismos de alta disponibilidad que cuenta SQL Server. Si hablamos de futuras versiones, en la futura versión, que es SQL Server Denali, contamos con otro tipo de mecanismos de alta disponibilidad, que son los High Availability Group o los grupos de alta disponibilidad, en los cuales nosotros podemos establecer conjuntos de bases de datos que tienen que estar siempre disponibles. Y lo que hacemos es configurar un clúster de SQL Server con conjuntos o grupos de bases de datos de alta disponibilidad. Entonces, eso nos asegura que nuestras bases de datos siempre van a estar disponibles para nuestras aplicaciones. Otra de los aspectos que están muy relacionados con estos es el downtime planificado, o los tiempos fuera de línea que sean planificados, donde nosotros podemos planificar con estas herramientas de alta disponibilidad que nos brinda SQL Server. Podemos establecer los mecanismos y las horas que vamos a darle mantenimiento a nuestra base de datos, de forma tal de que nosotros siempre vamos a tener disponible el servidor de SQL Server para nuestras aplicaciones. Asociado a esto, otra de las capacidades que tiene SQL Server es su capacidad de recuperación ante desastres, en la cual nosotros podemos, dependiendo de las estrategias que nosotros sigamos, podemos recuperar fácilmente los servidores de SQL Server y de forma sencilla y rápida, con base ya sea en backups o con base en recuperación del bare metal, en el cual nosotros podríamos recuperar imágenes completas del servidor ya completamente preconfigurado. Otra de los aspectos que es de SQL Server que es explotado por PROS es lo que serían las ventajas de inteligencia de negocios. En lo que se cuenta de inteligencia de negocios, SQL Server nos permite
administrar diferentes escenarios, tales como lo que serían escenarios con bases de datos multidimensionales. En este caso, utilizamos los productos de Microsoft Analysis Services, en los cuales nosotros podemos establecer y crear cubos multidimensionales, y dichos cubos pueden ser consumidos directamente desde, por ejemplo, productos como SharePoint o productos tales como Excel. Entonces tenemos esa ventaja, donde podríamos tener específicamente diferentes productos que se integran con las soluciones de inteligencia de negocios. En el caso de lo que sería el PROS, tenemos específicamente que se utiliza la parte de inteligencia de negocios de cubos para poder establecer inteligencia y análisis sobre los diferentes aspectos de los KPIs, que eso es importante. Otro de los aspectos que se utilizan PROS de SQL Server son los reporting. Nosotros podremos hacer reportes basados en los servicios de Reporting Services de Microsoft. Dentro de estos servicios nosotros podríamos tener específicamente que generamos reportes que consolidan la información que los usuarios tienen que estar consultando en un momento dado. Otro de los aspectos de SQL Server 2008 Enterprise que tenemos que considerar es la consolidación de servidores. Dentro de esto, recordemos que SQL Server puede ejecutar múltiples instancias dentro de un mismo servidor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podríamos tener específicamente una máquina que tenga suficientes recursos de memoria, suficientes recursos de CPU, y podemos ejecutar múltiples instancias de SQL Server dentro de esa máquina. De esa forma podemos utilizar de forma más adecuada el hardware con el cual nosotros contamos. Entonces, esa es una de las ventajas. Otra de los aspectos que tiene soporte de SQL Server es consolidación de servidores por medio de virtualización. Entonces podemos utilizar el software de virtualización de Microsoft, tal como el software de virtualización de Hyper-V. Entonces podríamos tener que utilizar SQL Server de forma virtual. Ustedes pueden consultar las diferentes documentaciones de Microsoft, en donde se encuentran los escenarios en los cuales es válido utilizar SQL Server 100% virtualizado. Y si consultan específicamente el sitio que se llama sqlcat.com, ustedes podrán ver en ese momento todo lo que sería la parte de mejores prácticas para ejecución de SQL Server en aspectos virtualizados, con base en Hyper-V. Una vez que hemos dado un repaso inicial a lo que sería los productos de PROS y además visto los diferentes aspectos de SQL Server que son aprovechados por esta herramienta, vamos a ver un poco de las mejores prácticas para instalar la suite de PROS dentro de un ambiente Microsoft, utilizando como repositorio la base de datos de SQL Server. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando estamos instalando SQL Server, tenemos que recordar que tenemos que analizar específicamente cuáles son las características que se van a utilizar de nuestro producto. Por ejemplo, si lo que necesitamos solo es la base de datos relacional, entonces instalamos únicamente la base. Recordemos que dentro de las mejores prácticas está siempre utilizar lo que sería la instalación mínima. Eso significa que cualquier instalación que realicemos la vamos a realizar con la mínima cantidad de capacidades del producto que son necesarias. Entonces, si necesitamos la base de datos, instalamos solo la base de datos. Si no necesitamos replicación, no hacemos uso de la replicación. Eso lo que queremos hacer es reducir el footprint de instalación, de forma tal de que solo los servicios necesarios sean los que estén instalados. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar dentro de este servidor toda la parte de inteligencia y negocios, sí necesitaríamos instalar Analysis Services. Y además, si vamos a utilizar paquetes de transformación, instalamos Integration Services. Si no es necesario, entonces utilizamos las características mínimas. Esa es la ventaja, la cual que nos da el producto, que podemos utilizar y elegir específicamente qué componentes queremos habilitar y qué componentes no queremos habilitar dentro de todo lo que sería una instalación normal de SQL Server. Otra de los aspectos importantes que tenemos que utilizar dentro de SQL Server es el siguiente.
tenemos que tener en cuenta que SQL Server necesita ser ejecutado bajo una cuenta, bajo una identidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar como mejor práctica una cuenta de dominio en lugar de cuentas establecidas de SQL Server o cuentas locales. En este caso, nosotros tenemos que especificar una cuenta. Esa cuenta se crea en el Active Directory. Recuerden que esa cuenta no tiene que tener ningún permiso en especial dentro de Active Directory. Lo único que tiene que tener es específicamente un usuario normal, que su cuenta no venza. Después, cuando estamos haciendo la instalación de SQL Server, le incluimos los diferentes atributos, en este caso usuario y contraseña, que queremos que ejecute con ese servicio, con esa identidad queremos que esté ejecutando el servicio de SQL Server. Eso es más importante. Y después, recordemos que SQL Server cuenta con una herramienta que se llama SQL Server Configuration Manager. Entonces, si por algún motivo ustedes necesitan cambiar esa contraseña posteriormente a la instalación, van a tener que hacerlo mediante la herramienta de SQL Server Configuration Manager. No lo hagan a través de la administración de servicios normal de Windows, sino que a través de las cuentas específicas y las herramientas especializadas de SQL Server. Otra de las ventajas o de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es específicamente el collation. Recuerden que hay diferentes aplicaciones que necesitan un collation en específico. Entonces tenemos que determinar si el collation, que sería el conjunto de caracteres que es reconocido por la instancia de SQL Server, es la adecuada para nuestra aplicación. Después de que hemos hecho eso, recordemos que algunas veces pueden ser que existan algunas políticas de dominio que no permitan la ejecución del servicio de SQL Server. Recordemos que esta cuenta tiene que tener los siguientes permisos de políticas de Windows. Tiene que tener Logon as a Service y Logon as a Batch Job, para que nos permita ejecutar el servicio SQL Server con base en esa cuenta de dominio. Otro de los aspectos importantes, como les estaba recordando anteriormente, es establecer cuáles son los permisos adecuados. Esos permisos son creados a nivel de políticas de Windows. Eso es importante. Primero, establecer los permisos que ya les mencioné anteriormente, Logon as a Service y Logon as a Batch Job, que eso es requerido para poder ejecutar adecuadamente el servicio de SQL Server. Esos permisos tienen que ser a las cuentas de SQL Server, las cuales que están configuradas para ejecutar el servicio. La otra de las opciones que tenemos que modificar es darle al servicio de SQL Server los permisos, o sea, la cuenta está ejecutando SQL Server los permisos que permitan la ejecución rápida de inicialización de archivos. También otra de las opciones es tener donde podríamos establecer todo lo que sería la inicialización rápida de archivos para que SQL Server sea mucho más rápido. Otra de las opciones que nosotros tenemos que utilizar a la hora de estar instalando una instancia de SQL Server, en este caso el SQL Server 2008, ¿qué es lo que tenemos que requerir? Tenemos que determinar cuál es el collation que tiene que ser utilizado por nuestra aplicación. En este caso, en el caso de PROS, él está configurado para utilizar los collection de Windows, y además recordemos que dependiendo de la collection que nosotros instalemos, vamos a tener aspectos de que si nuestra aplicación es sensible a mayúsculas o minúsculas y reconoce o si se reconoce o no caracteres, así como también los collections nos afectan la forma en que se almacena la información y se manejan todo lo que serían los aspectos de comparación de caracteres y de ordenamiento de los diferentes strings. Entonces, eso es importante, que una vez que establecido el collection queda a nivel de la instancia y por default todas las bases de datos que se generen van a tener ese collection. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, que consulten la documentación del producto que va a utilizar SQL Server como repositorio. Otro de los aspectos bastante importantes es de que se tiene que establecer cuáles son el modelo de seguridad que requiere la aplicación. En el caso de PROS requiere que sea una autenticación mixta.
También van a encontrar que las mejores prácticas de Microsoft recomiendan que sea una autenticación basada en Windows. Recordemos un poco la diferencia entre estos dos modelos de autenticación. El modelo de autenticación basado en Windows lo que nos indica es de que todas las credenciales que se van a utilizar para poder acceder y dar permisos a SQL Server son basadas en credenciales creadas dentro del Active Directory. Entonces, por eso es la mejor recomendación, que nosotros tengamos el uso de credenciales centralizado en una base de datos universal y de alta disponibilidad como lo que sería el directorio activo o el Active Directory. Después existe el otro modo de seguridad de SQL Server, donde nosotros tenemos el modo mixto. En el modo mixto, lo que se nos brinda la posibilidad de que nosotros podamos crear diferentes usuarios que no residen ya directamente dentro de Active Directory, sino que residen directamente dentro de la instancia de SQL Server. Por eso digamos que son usuarios de SQL. Entonces, usualmente el modo de autenticación más recomendado es el modo de autenticación de Windows. Pero en el caso particular de PROS, ya que es un requerimiento en específico, se requiere el modo mixto. Después tenemos que determinar específicamente la configuración de los servicios. Recordemos que los servicios de SQL Server son críticos. Sin una base de datos que esté activa, nuestra aplicación va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos establecer? Necesitamos decidir específicamente qué servicios van a ser establecidos para que sean iniciados de forma automática. En este caso, el servicio que tiene que iniciar de forma automática es el servicio de SQL Server y también el servicio del agente, si queremos estar calendarizando procesos dentro de lo que sería nuestra instalación. Si nosotros configuramos un servicio de failover cluster, entonces el va a ser manual. ¿Por qué? Porque es el failover cluster el que se encarga de poder iniciar o detener los servicios de SQL Server. Entonces, esa es la única diferencia que nosotros podemos establecer. Si ustedes desean cambiar la configuración del servicio de SQL Server, lo pueden hacer a través del Configuration Manager posteriormente a la instalación de SQL Server. El Configuration Manager está disponible dentro de las herramientas de SQL Server y ustedes pueden establecer toda la configuración de SQL Server a través de esta consola. Aquí les estoy compartiendo la consola, digamos, de SQL Server, del Configuration Manager. Recordemos que nos van a aparecer los diferentes, cuál es el estado de los servicios. Si nosotros queremos, por ejemplo, cambiar la identidad con la cual está ejecutando un servicio en específico de SQL Server, lo podemos hacer acá, específicamente. Y recordemos que, ¿por qué se hace desde el Configuration Manager? ¿Por qué? Porque los servicios necesitan ciertos requisitos a la hora de estar ejecutando. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos que estar utilizando. Digamos, la seguridad es modificada. Digamos, esta cuenta va a empezar a formar parte de los diferentes servicios de SQL Server. Protocolos. Recuerden que podríamos configurar protocolos de Share Memory. Eso significa que esta instancia solo puede ser accedida de forma local. Si queremos que sea accedida de forma remota, tenemos que habilitar TCP/IP. Y dentro de las opciones de configuración de TCP/IP, podemos cambiar también todo lo que sería el puerto por el cual está escuchando. SQL Server funciona normalmente por el puerto 1433, pero si queremos, por razones de seguridad, cambiar el puerto por el cual está ejecutando, lo hacemos desde esta ventana. Entonces ven que hicimos un pequeño overview sobre todo lo que sería el Configuration Manager de SQL Server. Otra de los aspectos que nosotros tenemos que estar considerando es algo muy importante, que es la base de datos DemDB. SQL Server depende 100%
del TEMDB para poder hacer ciertas operaciones como ejecución de filtros, ejecución de diferentes formas de ordenamiento que se ejecuten dentro de lo que serían nuestros queries, nuestras consultas. En este caso, recuerden que el TEMDB tiene que estar específicamente en un sistema de discos que sea lo más rápido posible. Dentro de ese sistema de discos, tiene que tener tolerancia a fallas. Y en este caso, los niveles de discos que se recomiendan es RAID 1 o RAID 10. Y que sea específicamente en los discos más rápidos que tengan ustedes disponibles o que incluso sean discos de solid state. Entonces eso es importante, de estar estableciendo y creando nuestro servidor de SQL Server. Otra de las opciones que nosotros tenemos que configurar es específicamente determinar la cantidad de archivos que van a conformar el TEMDB. Usualmente el algoritmo general que se utiliza para utilizar el TEMDB es que si nuestra máquina tiene 4 cores, o sea 4 colas de procesos, nosotros deberíamos crear 4 archivos de TEMDB. O sea, 4 archivos están atendiendo esa base de datos. Si nuestra base de datos tiene 16 cores, entonces deberíamos crear 16. Esa es la regla, digamos, general. Pero ustedes pueden hacer diferentes pruebas de desempeño, pero el mensaje general es de que tienen que aumentar la cantidad de archivos que están utilizados que están asignados al TEMDB para poder optimizar su desempeño. Recordemos que SQL Server utiliza un algoritmo de llenado proporcional de los diferentes archivos. Por lo tanto, los archivos del TEMDB deberían ser del mismo tamaño. También hay que recordar de que se le tiene que asignar el tamaño suficiente para que se puedan atender todas las operaciones de ordenamiento y todas las operaciones temporales requeridas dentro de nuestra instalación. Y además, no se nos olvide, tiene que estar dentro de un sistema de discos que sea 100% rápido, el más rápido que nosotros podamos tener. Después tenemos otro de los aspectos importantes que vamos a utilizar, que es la cantidad de memoria que se le asigna a SQL Server. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a requerir? Primero, aquí tenemos algunas de las recomendaciones generales cuando nosotros tenemos la configuración de SQL Server. Entonces, si estamos hablando de PROS, recordemos que SQL Server administra por default la memoria de forma dinámica y la base de datos va a consumir toda la base de datos que esté disponible dentro de nuestro servidor. Por ejemplo, si tenemos una base de datos, un servidor con 8 GB de RAM, SQL Server intentará utilizar la mayor cantidad de esos 8 GB. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de discos, de registros de base de datos esté en memoria y además que estén los índices en memoria para poder aumentar el desempeño. También, si se da el caso de que nosotros tengamos PROS instalado, recordemos que esta webcast estamos tomando en cuenta la instalación de PROS instalado dentro del mismo servidor, se puede utilizar la siguiente tabla. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 GB de RAM, la mínima memoria que tiene que tener SQL Server asignado es 4 GB y el máximo 5 GB. Igual, nosotros tenemos una memoria física de 16 GB, el máximo sería de 12 GB, dando siempre alguna cantidad de megas, de gigas disponibles para el sistema operativo, de gigas para la ejecución de PROS. Pero eso es lo más importante, que uno tiene que establecer, digamos, en dado caso, la cantidad de memoria de SQL Server. Y cuanto más memoria nosotros tengamos, SQL Server la utilizará más y tratará de que la mayoría de la información que está en datos en disco esté en caché dentro de memoria para poder agilizar todo lo que serían los distintos consultas que se realizan contra el servidor. Otra de los aspectos importantes que se tienen que utilizar de SQL Server, que tenemos que encender cuando estamos haciendo una instalación de PROS, es habilitar la compresión de datos. Recordemos que el Data Compression de SQL Server lo que nos permite es poder ahorrar espacio en disco. Además de poder ahorrar espacio en disco, algo importante que nos hace el Data Compression es que se reduce la cantidad de entradas-salidas hacia discos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si ustedes tienen una cantidad de registros que no han sido comprimidos,
por ejemplo, que serían 32 bytes, esos 32 bytes tienen que ser escritos y leídos de disco. Pero si habilitamos compresión, puede ser de que esa cantidad de espacio ya no sea 32 bytes, sino que la compresión nos lo lleve a 16 bytes. Entonces, para leer el mismo tipo de datos, o sea, la misma información, ya no necesitaríamos escribir 32 bytes a disco ni leer 32 bytes de disco, sino que necesitaríamos leer 16 bytes. Con lo cual, nos aumenta la cantidad de entrada-salida que vamos a tener en throughput. Se nos aumenta el rendimiento. ¿Por qué? Porque con más lecturas a disco obtenemos la misma cantidad de información. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros vamos a tener específicamente de que la compresión, que es una característica que está disponible solo en SQL Server Enterprise, nos aumenta el desempeño de nuestra base de datos. También hay que recordar que las páginas de datos también son comprimidas en el buffer pool. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nos aumenta la cantidad de memoria que está disponible. Entonces, utilizando compresión, podemos utilizar mejor nuestros mecanismos de entrada-salida y además podemos liberar memoria. En este caso, ¿por qué? Porque con la compresión habilitada nosotros podemos tener mayor cantidad de registros creados y almacenados dentro de la memoria de SQL Server, con lo cual nos aumenta el desempeño. Otra de las recomendaciones generales que aplican tanto para pros como para cualquier producto que utilice SQL Server es que nosotros tenemos que planificar, documentar y, más que todo, probar nuestras estrategias de recuperación de base de datos. Recordemos que nosotros podemos utilizar modos de recuperación de bases de datos donde tenemos que tener el Full Recovery Mode, que ese es el recomendado para bases de datos críticos, siempre y cuando recordemos que en el Full Recovery Mode va a ir aumentando la cantidad de espacio utilizado por los logs de SQL Server. Por lo tanto, tenemos que recordar estar haciendo backups 100% continuamente para que nosotros podríamos liberando espacio, además para poder recuperar pros de forma adecuada. Para eso nosotros tenemos que utilizar diferentes estrategias de backups. Por ejemplo, podríamos tener estrategias de hacer backups full todos los días e incrementales durante el día. Eso es una estrategia. Otra estrategia es que hagamos backup full solo durante el fin de semana y además podemos utilizar backups incrementales cada día. Entonces, todo depende de la estrategia y la urgencia con las cuales ustedes requieran recuperar los datos que estén almacenados dentro de SQL Server. Lo más importante también es que si utilizan SQL Server versión Enterprise, pueden utilizar Backup Compression, o sea, la compresión de los respaldos. En ese caso, lo que va a hacer es de que la cantidad, el tiempo que se utiliza para realizar el backup va a ser menor, porque digamos estamos comprimiendo los datos, y el espacio que se utiliza para los backups es menor. Entonces, eso es importante, que necesitamos utilizar compresión de datos a nivel de backup si ustedes cuentan con la versión Enterprise de SQL Server. Otra de los aspectos que tienen que estar haciendo cuando están monitoreando una base de datos de SQL Server es estar monitoreando 100% todo lo que sería la fragmentación de los índices y qué se tiene que hacer de fragmentación cuando sea necesario. Existe una serie de recomendaciones generales que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros consultamos la defragmentación de los índices y obtenemos una defragmentación menor a 5%, no es necesario hacer o tomar alguna medida correctiva. Si la fragmentación está de entre el 5 y el 30%, entonces podemos utilizar el comando de reorganización de índices. Sin embargo, si la fragmentación es mayor al 30%, entonces es mucho más sencillo y menos costoso poder hacer una reconstrucción completa del índice. Cuando esta reconstrucción, recuerden que puede ser una operación en línea, eso significa que no es necesario que se bloqueen a los usuarios cuando se está reconstruyendo el índice, sino que se hace en línea, que es lo que hace SQL Server, en background, o sea, en un proceso paralelo, se va haciendo la reconstrucción del índice. Se hace un swap entre el índice actual y el índice completamente reconstruido. También podríamos hacer, en lugar de hacer una reconstrucción del índice, podemos borrar el índice actual y recrear el índice. Entonces, todo depende, digamos, del nivel de fragmentación. ¿Por qué? Porque algunas veces
la operación de reorganizar cuando el índice está muy fragmentado es muy costosa y entonces al final sale más rápido reconstruir el índice que volverlo a reorganizar. Entonces eso es importante. Si ustedes desean saber cuáles los índices que están sufriendo de fragmentación, pueden utilizar esta Dynamic Management View o DMV, que es el DMDB Physical Stats, para poder obtener información sobre los índices y sobre problemas de fragmentación. Otra de las opciones que nosotros todo lo que sería el parámetro de información que nos arroja el indicador de AVG, que sería de promedio Fragmentation in Percent, donde podemos ver específicamente todo lo que sería los aspectos de fragmentación. Recordemos que para evitar el bloqueo a los usuarios tenemos que utilizar el comando de alter index rebuild online on para poder estar estableciendo una reconstrucción en línea de los índices de SQL Server y que solo hay que recordar que eso requiere SQL Server 2008 Enterprise Edition. Otro de los aspectos que se tienen que estar haciendo a la hora de estar vigilando y monitoreando una base de datos de SQL Server es monitorear la integridad de la base de datos. Para realizar eso, tenemos que utilizar el comando principal, que es el dbcc checkdb. En este nos va a dar todos los diferentes problemas que se puedan estar presentando en consistencia de la base de datos, van a ser desplegados. También podemos verificar nosotros tengamos procesos calendarizados que me estén dando una revisión integral de la base de datos, de forma tal de que yo pueda determinar cuáles son los problemas de integridad de base de datos antes que se me presente un problema mayor. Entonces podemos calendarizar un plan de mantenimiento con el agente de SQL Server donde podamos verificar específicamente todo lo que serían la integridad de la base de datos y tomar las medidas correctivas cuando sea necesario. También ahora que estamos hablando de PROS, hay que determinar si nuestra aplicación utiliza lo que serían vistas indexadas. Recuerden que las vistas indexadas es una vista que se crea dentro de SQL Server y sobre la cual nosotros creamos un índice. Eso es, y se utiliza para poder optimizar los consultas en los cuales se hacen lookups queries. Entonces, eso es importante. En el punto de vista de PROS, él genera este tipo de vistas indexadas. Si ustedes están optimizando SQL Server que no sea específicamente para PROS, van a tener que también considerar si existen vistas indexadas para determinar el nivel de fragmentación de los índices y además su base de datos. Existe también otro parámetro dentro de SQL Server que tiene que estar siendo vigilado, que es el máximo nivel o máximo grado de paralelismo. En este caso, ¿qué es el máximo grado de paralelismo? Por default está en 0. El default lo que nos indica es que SQL Server determina cuánto es la cantidad de procesadores o la cantidad de hilos que se utilizan para atender un plan que sea ejecutado en paralelo. Usualmente este parámetro no se modifica y se deja que SQL Server decida la cantidad de hilos que se utilizan para la ejecución en paralelo. Sin embargo, en el caso de PROS, que es un producto ya hecho por un tercero, se recomienda tener el máximo nivel de paralelismo en 1. ¿Por qué? Porque es PROS el que se encarga de hacer la ejecución en paralelo. Y él se encarga de hacer toda la ejecución en paralelo desde el nivel de aplicación, desde la capa de aplicación. Recordemos que este setting o esta configuración está en específico para PROS. No está y es un setting general para todas las aplicaciones. Por default se deja que SQL Server determine cuánto es la cantidad máxima de hilos que vamos a utilizar en la ejecución de un plan en paralelo. PROS también utiliza todo lo que sería Analysis Services. Cuando estamos hablando de Analysis Services, que es lo que nosotros tenemos que vamos a tener que hacer una optimización de la creación de cubos. En esta ventana se nos está mostrando todo lo que sería el aspecto de optimización de las agregaciones de los cubos de SQL Server. Recordemos que tenemos diferentes opciones. Cuando nosotros estamos configurando los cubos, usualmente
nosotros podemos determinar y tener tres opciones, que se empiezan a generar todo lo que serían las agregaciones de los cubos hasta que las agregaciones lleguen a un tamaño máximo, que sería en megas, que sería la primera opción. O podemos decirle que SQL Server genere agregaciones hasta que se llegue a un tope máximo de rendimiento, o que podamos tener que genere cantidades de agregaciones hasta que yo le dé stop. Usualmente se hace y se utiliza la segunda opción, en la cual nosotros vamos a dejar que se generen las agregaciones hasta que se obtenga un 30% de rendimiento. Siempre y cuando estemos ganando un 30% de rendimiento, vamos a generar nuevas agregaciones. En el momento que ya no se obtiene mayor rendimiento con base en el usage analysis que se tiene dentro de los cubos, vamos a determinar de generar agregaciones. Recordemos que esto se basa en los logs de uso de análisis servicios. Aquí necesitamos habilitar estas logs para poder utilizar este tipo de wizards. Ahora que estamos hablando de aspectos de cubos, recuerden que los cubos tienen el soporte para particionamiento. Entonces, si nosotros queremos aumentar el rendimiento de nuestros cubos, lo que tenemos que hacer es crear particiones. Eso lo que nos hace es de que nos mejoran los tiempos de procesamiento y aumenta el desempeño del tiempo de respuesta de las consultas hacia cubos. En general, Microsoft recomienda que cuando un cubo tiene 20 millones de registros, cuando tiene más de 20 millones de registros se considera el particionamiento. Además, existe también la capacidad de considerar o maximizar la cantidad de conexiones de base de datos cuando la partición es más que 10. Estos parámetros que nosotros estamos estableciendo acá son tomados de una guía que ustedes pueden buscar en Internet que se llama el Analysis Services Performance Tuning Guide. Esa es una guía publicada por Microsoft en la cual se nos dan las mejores recomendaciones para el mejora de desempeño de SQL Server y de Analysis Services. Igual de esa guía se desprende la siguiente información, que nosotros podemos aumentar lo que sería un parámetro de Analysis Services que es el Thread Pool Query Max Threads, que nos indica para poder aumentar la cantidad de consultas que pueden ser resueltas de forma concurrentemente. Igual, poder modificar el otro parámetro, pues es Thread Pool Process Max Threads, ¿verdad? Donde nosotros podemos establecer incrementar la cantidad de threads que son utilizados por el Storage Engine durante el procesamiento de una query o de una consulta. Entonces ven que tenemos parámetros que podemos utilizar para optimizar el Analysis Services. Cuando estamos hablando de Reporting Services o del servicio de reportes de Microsoft, tenemos que recordar que tenemos que minimizar la cantidad de consultas que se utilizan en los reportes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si el reporte requiere 5 columnas que despliegue y nuestra base de datos tiene 15, entonces en el select que alimenta ese reporte vamos a utilizar solo esas 5 columnas. Eso aumenta rápidamente el desempeño de nuestra base de datos. También, específicamente, dentro de lo que sería PROS, nosotros podemos que PROS tiene una característica en especial donde podríamos tener múltiples capas de presentación con múltiples capas de aplicación. Entonces nosotros podemos tener ese tipo de arquitectura basada en capas para aumentar el desempeño de nuestra aplicación. También la ejecución de procesos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Dentro de lo que sería la consideración de ejecución de reportes, nosotros podemos tomar una característica en especial de Reporting Services, que es de poder ejecutar o calendarizar los reportes para que los reportes se ejecuten en background, digamos, en background durante cierto tiempo, y cuando su resultado esté hecho sea enviado mediante correo electrónico. Entonces eso es importante poder explotarlo. Si estamos hablando de desempeño, también podemos verificar y utilizar otras herramientas de desempeño que son muy importantes. Uno es el
System Performance Monitor. El System Performance Monitor nos da una serie de contadores en los cuales podemos estar viendo el comportamiento de SQL Server. Si ustedes consultan el TechNet, van a encontrar una sección donde van a poder considerar todos los contadores de SQL Server y cuáles son las medidas normales de SQL Server. Otra de las opciones que pueden utilizar es el SQL Server Profiler. El SQL Server Profiler lo que nos permite es poder determinar cuáles son todos los comandos de SQL que están siendo ejecutados en determinado tiempo. Y además podemos capturar esas trazas. ¿Para qué? Para después hacer pruebas de estrés contra un SQL Server. También existen las vistas administrativas, que es el Dynamic Management Views, donde nosotros podemos verificar el rendimiento de SQL Server. Incluso tenemos comandos para poder verificar el desempeño. Otra de las herramientas importantes es el SQL Diag, que está disponible en SQL Server 2005 y SQL Server 2008. Si hablamos de herramientas de simulación, tenemos una muy importante que es el SQL IO y el SQL IO Sim. Entonces, esas herramientas lo que nos permiten es poder estresar el sistema de discos en los cuales está ejecutando SQL Server y poder determinar el máximo desempeño que podemos obtener de ese sistema de discos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos otro tipo de herramientas que están disponibles en SQL Server 2008. El principal de ellos es el Activity Monitor, donde nosotros podemos ver de forma consolidada todo lo que serían los aspectos de ejecución de SQL Server, cuál es el uso de CPU, cuáles son las herramientas, las consultas que están ejecutando requieren más recursos, etcétera. Y también podemos utilizar algo que se llama el Management Data Warehouse. El Management Data Warehouse lo que nos permite es tener como su nombre lo dice, una base de datos de SQL Server que colecta información de desempeño de diferentes servidores. Y podemos después ver y analizar dicha información de forma consolidada. Entonces, esa es una opción que ustedes tienen para estar vigilando sus instalaciones de SQL Server. Y nos genera reportes de rendimiento, que eso es lo más importante, y reportes de consolidados. Y entre esos reportes podemos considerar también tendencias en cuanto de uso CPU, tendencias en cuanto a diferentes consultas que duran más del tiempo adecuado. Esta es alguna de los reportes del Management Data Warehouse, donde podemos ver, por ejemplo, líneas de tiempo de ejecución de las consultas, además de ver los diferentes reportes y el uso de los recursos cuando una reconsulta está ejecutando. Entonces, de esta forma podemos identificar de forma visual cuáles son las consultas que más requieren recursos dentro de nuestra instalación. Como les mencionamos anteriormente, también existen los Dynamic Management Views. Dynamic Management Views se lo recomiendan las siguientes para estar vigilando el comportamiento de la memoria. También el Resource Governor, que es una característica de SQL Server para poder determinar y darle topes a los diferentes recursos. Por ejemplo, nosotros podemos decir de que una consulta determinada o que una consulta que venga de un cliente determinado no utilice más de X cantidad de recursos o X cantidad de memoria. Eso es importante. El otra de las DMVs que son importantes, que las mencionamos, que están aquí características, son los exec query stats, los query requests y los procedure stats. Todo eso nos da información acerca de las consultas que se desempeñan más o menor que en SQL Server. También podemos hacer un análisis de cuellos de botella. Dentro de ese análisis de cuello de botella nosotros podemos determinar algo importante, que sería que podríamos tratar de determinar si existe un cuello de botella en disco. En este caso es de que nosotros tengamos un sistema de SQL Server que tiene mucha capacidad a nivel de procesamiento, pero de CPU y de memoria, pero que el sistema de discos no tiene el rendimiento adecuado para atender todas las consultas. Entonces, eso es importante, determinar qué es lo que está generando esa cantidad de entrada-salida. Para eso también tenemos contadores dentro de SQL Server. Como los mencioné anteriormente, nosotros tenemos el Resource Monitor, que está incluido dentro de Windows 2008, donde podemos ver específicamente el uso de CPU, uso de disco, y dentro de SQL Server utilizamos el Activity Monitor, que nos permite poder hacer una vista, resumen, de todo el desempeño que nosotros podemos tener acá. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto
diferentes estrategias y para poder ver y analizar el rendimiento de SQL Server, además de las mejores prácticas para instalar PROS, que cabe resaltar que PROS tiene un contrato estratégico, ha hecho una alianza estratégica con Microsoft para poder instalar su producto con base en las capacidades de SQL Server. Hemos visto que se requieren ciertas mejores prácticas para la instalación de SQL Server que aplican tanto para PROS como para cualquier otra aplicación que esté ejecutando dentro de SQL Server. Y además de que dentro de SQL Server tenemos diferentes escenarios que nos dan alta disponibilidad y alto desempeño. Además de que contamos con herramientas, que son las que vimos anteriormente, para poder optimizar el desempeño de SQL Server. Entonces nosotros podemos tener específicamente, dentro de esta presentación hemos visto mejores prácticas para poder determinar problemas de desempeño y además establecer una instalación de SQL Server que cumpla con las mejores prácticas de Microsoft. Existe una serie de enlaces que ustedes pueden consultar, que en este caso son enlaces donde se explica más en detalle el producto de PROS, y algo que es importante es este URL, que son las mejores prácticas de SQL Server, para poder hacer todo lo que serían las instalaciones. El otro documento que es importante que ustedes utilicen es el Analysis Services Performance Guide, donde nosotros tenemos una serie de mejores recomendaciones para aumentar el desempeño de Analysis Services. Con esto entramos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar en este momento mediante el menú de Q&A. También recuerden que lo pueden hacer a través de correo electrónico o ingresando directamente, digamos, a cualquiera de las direcciones que se están mostrando en pantalla. Entonces ustedes pueden hacer ese tipo de preguntas. Con esto entramos en el periodo de preguntas y respuestas. Recuerden, si tienen alguna duda lo pueden hacer en este momento mediante el menú. Ya tenemos una de las preguntas, entonces vamos a atenderla. Ahora nos pregunta que si esta herramienta tiene soporte para OData. Digamos, si estamos hablando del soporte de PROS, recuerden que PROS es un producto hecho por terceros. El soporte para OData tendríamos que, para el soporte de OData tendríamos que ver específicamente el soporte que presenta PROS. Desde el punto de vista del soporte de OData de Microsoft, recordemos que el producto que lo está obteniendo en este momento soporte nativo para OData, que está ahorita en Azure Labs, es SQL Azure, que él puede publicar información con OData dentro de Azure Labs.